7:24. Felipe, de los muchos mensajes que estoy recibiendo sobre este tema de parques, de galladas, de jíbaros, de dosis mínima, le leo algunos que me llaman la atención. Escribe el señor Bombiela desde Canadá, no sé si usted lo conoció. Dice, no. En Canadá, donde yo vivo, se llama José Bombiela, el consumo de marihuana no se puede hacer en lugares públicos compartidos. ¿Esto es cierto, Felipe? Yo creo que sí, yo creo que tiene esa limitación y digamos que la explicación que da el expresidente Duque pues es clara en el sentido de que son lugares públicos, por lo tanto el interés general prima sobre el interés privado o sobre los intereses privados. Pero es que todo esto a mí me parece, déjeme, yo lo califico de la mejor, como un disparate, Néstor, porque por un lado están tramitando el proyecto para el consumo recreativo de la marihuana. Sí. Entonces, la mata no mata, ¿no? Sí. Pero por otro lado, este decreto nuevo, pues va a permitir que usted, por sentencias de la Corte, no porque se lo inventó el presidente Petro, vaya y consuma. Entonces, el tema Felipe, es que ahí está el punto. El tema es hasta dónde es legal y hasta dónde es ilegal. Déjeme aclarar, es que Felipe, esto ya lo había decidido la Corte. Felipe, lo que ha aclarado la Corte es que hay un derecho en Colombia que es... Sí, el libre desarrollo de la personalidad. La dosis mínima. Es decir, no se le puede impedir a alguien que haga desde su libertad que consuma. Siguiente pregunta. ¿Ese derecho a la dosis mínima se tiene que ejercer en público? Es decir, es una buena discusión, Néstor. El marihuanero, el consumidor de cocaína, pueden ser hasta 20 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína. ¿Sabe qué es lo que pasa, Entonces, Néstor? también el trago es legal en Colombia. Claro. Entonces, llevo no se puede consumir en público, Néstor. Claro, llevo usted a mi hijo. Es una contravención cuando usted está tomándose un trago en un parque. Entonces, Luis Ernesto, por eso. Entonces, está la paradoja de que no puede tomarse un trago de whisky en un parque, porque es una contravención. Pero sí puede meterse. Pero puede meter cocaína. O puede llevar pero ahí cocaína. está el centro de todo, pero Néstor. No, y además de eso, ¿qué tanto va a cambiar usted? Luis Ernesto, es que yo creo, Luis Ernesto, es que el problema es que una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Yo no sé si ustedes han vivido en barrios, yo he vivido en barrios, es decir, yo viví en un barrio de Santa Marta. Vaya a ver usted lo que es un grupo de personas consumiendo en un parque, vaya a ver si no desplazan a las familias, vaya a ver si no, es decir, ahí hay una realidad. Yo entiendo el derecho a la libertad y lo comparto claramente, pero ojo, en la realidad ¿cómo se da eso? Sí, y agréguele, padre, otra cosa, y es que los jíbaros, el pequeño distribuidor, ¿sabe qué es el jíbaro? Sí, ¿cierto? Claro. El jíbaro es el que distribuye la droga. Ese jíbaro, Felipe, cuando usted consumía marihuana, ese jíbaro lo cogen con marihuana y le dicen, señor, vénganos esa marihuana. Y el tipo dice, no, es que esta es mi dosis personal. Es mi provisión. Es la dosis para toda la semana. Y entonces, claro, y entonces dice, pero no lleva 20 gramos, lleva 100. Dice, sí, pero es que es mi dosis para hoy, para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí. Y ahí están los 100 gramos de marihuana. Por eso, Felipe, vivimos en un mar de contradicciones, de unas normas que prohíben... Pero miren, Néstor, yo estuve al frente de la Secretaría de Gobierno durante el periodo de implementación de este decreto, y le debo decir con toda sinceridad, porque la Secretaría de Gobierno tenía a cargo todos los temas de contravenciones, justamente de las sanciones administrativas que se imponen cuando alguien, por ejemplo, está tomando alcohol en un parque, cuando alguien está haciendo mucho ruido al vecino, etcétera, y el efecto, le puedo decir con el conocimiento de causa, fue nulo, fue mínimo realmente. ¿Por qué? El efecto, digo, del decreto expedido por el expresidente Iván Duque, porque realmente esto ya lo venía haciendo la policía, y la policía lo que hacía era básicamente retirar, buscar sana convivencia, intervenir cuando se presentan estos casos, y el decreto no les daba ninguna herramienta adicional, se lo digo por conocimiento de causa. ¿De comparendos por consumo de droga en parques públicos en Bogotá? Entonces no es un número gigante, ahí está la respuesta, no hay un número gigante, eso es relativamente pequeño. ¿Y qué buscaba el expresidente Iván Duque con el decreto? Comparendos tengo este año. A nivel nacional, Néstor. ¿Usted sabe cuántos comparendos hay en una ciudad como Bogotá? Hay al menos 2 millones de comparendos en el año. O sea, digamos, es algo realmente marginal. Mire, lo que buscaba el expresidente Iván Duque. Compárelo contra personas. 20.000 comparendos este año en Bogotá. 20.300 comparendos entre enero y mayo del 2023. Si tengo esa, Néstor. 20.000 y pico de comparendos. Por eso, no es una cifra menor. 20.000 comparendos. Entre enero y mayo de 2023, este año. Por consumo, esto es por consumo de drogas en parques. Sí, por consumo. Sí, pero ahí está incluido también alcohol, Aurelio. No, solo marihuana, solo drogas. Mire, pero Ernesto, mire, le voy a dar este dato. Más o menos lo que he podido leer es que son 10.000 comparendos mensuales en el país, 180.000 al año.
Esos son el número que tengo. No, pero no, con seguridad ese número está por debajo, porque solo Bogotá tenía un represamiento de 2 millones de comparendos cuando yo llegué, y además por la pandemia se impusieron muchos más comparendos que lo que tienes ahí enumerados. Pero, Néstor, déjeme volver a algo muy importante, y es que lo que buscaba el presidente Iván Duque, el expresidente Iván Duque, con su decreto era un hecho político. Acá no lo dijo, fue muy bien recibido, lo prometió en campaña, y entonces, ¿qué hizo? Cumplir lo que había prometido en campaña, emitiendo un decreto que sabía no tenía ningún efecto. No tenía ningún efecto. ¿Sabe qué es lo más paradójico? Como para dejar otra constancia política, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, pero lo paradójico es que no logró el efecto que deseaba políticamente, sino hasta 4 años después, por cuenta del derogatorio del decreto actual por el presidente Gustavo Petro, que tampoco tendrá ningún efecto esa derogatoria para lo que verdaderamente queremos las familias, que es mantener a los niños, a los hijos, a los jóvenes, a los adolescentes alejados de la droga. Eso no va a tener ningún efecto, ni la derogatoria ni el decreto. Pero le entiendo que usted está de acuerdo con la derogatoria que hizo el presidente Petro, ¿verdad? Pues la verdad me parece que no tendrá ningún efecto, como no lo tuvo el decreto del expresidente Iván Duque. Ningún efecto operativo ni práctico. Tiene efectos para la tribuna, efectos políticos, para que estemos acá discutiendo de esto. Le pregunto, usted como padre de familia, sus niños, Luis Ernesto, ¿tienen cuántos años? Ya voy, Aurelio. Julieta tiene 8 años, Emiliano tiene 6 años, y yo he hablado con ellos ya a su edad sobre la droga. No, todos hablamos sobre la droga, eso no tiene nada que ver. Usted lleva a Julieta y a Emiliano a un parque. Hago el ejercicio de composición de imagen, ¿cierto? Usted como padre de familia. Y en el parque hay unos señores metiendo marihuana, metiendo cocaína, ¿cierto? Nunca he visto gente metiendo marihuana. Cocaína es muy, muy raro realmente en un parque, incluso como secretario de gobierno. Claro, porque hasta hoy está prohibida, pero los va a ver porque acaban de levantar esa prohibición. ¿Usted queda tranquilo? También estaba prohibida la marihuana según el decreto de Duque. Por eso, y seguían fumando a dos manos llenas. Pero fuera del tema político, fuera del Duque y el antiduquismo y del Petro y del petrismo, ¿usted queda tranquilo en un parque en donde están sus niños y al lado de los niños, al lado del columpio, están los señores metiendo? No he tenido la oportunidad, pero esa situación me permitiría hablar con mis hijos sobre lo que implica el consumo de drogas nuevamente, y además me permitiría, y claramente hay que diferenciar los espacios, y eso es lo que hace la policía, Néstor. El efecto práctico, con o sin decreto, es que la policía, cuando se presenta un problema de convivencia en un espacio público como un parque, justamente por el consumo de una sustancia, pues lo que hace es intervenir, aislar, las personas se tienen que retirar, y eso lo hace con o sin multa. Pero el problema de convivencia no es solamente el agarrón o el balazo o la puñalada. No, estoy hablando de problema de convivencia porque algún vecino, algún padre de familia que está con sus hijos jugando se queja. Y entonces llega la policía y los aleja y los retira del parque, y se retiran, no los niños, se retiran los que están fumando marihuana. Bueno. Me parece que es parte del ejercicio de lo que está pasando en este momento. Esa es la discusión. Que la gente está diciendo, ¿queda tranquilo o no queda tranquilo? Y un problema de convivencia, Néstor, es que esté usted en el parque con sus hijos y que quien está consumiendo marihuana le tire el humo o le caiga el humo a la persona que está llevando incluso, por ejemplo, mire, Néstor, a pasear a su hijo en el coche en el parque. Mire usted, no se puede fumar en espacio público, cigarrillo, no se puede por todo lo que hace, no se puede fumar, pero sí cigarrillo. Se puede fumar. Pero sí se puede fumar marihuana. Esa es la parte que no se puede tomar Néstor, whisky, pero se puede consumir cocaína. Creyendo yo que cada uno en su libertad decide, ¿no? Fíjese las paradojas, Néstor. El gobierno del presidente Petro nos dice que comer azúcar, que comer embutidos es malo porque el sistema de salud no puede soportar ese peso. Pero el mensaje que se envía es, ¿fumar marihuana es bueno? ¿El sistema de salud sí lo soporta? Escucho opiniones. Me dice Carolina Andrés, una oyente, si no hay efecto, pues no quiten la prohibición, que me parece que es una observación también aguda. Señor Andrés, los escucho. Para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Los leo también para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Esta es la controversia del día. Andrés Mejía. Mire, Néstor, yo estoy en contra de esta medida, es decir, tenga o no tenga muchos efectos, probablemente Luis Ernesto tiene razón que en la práctica no vaya a cambiar mucho, pero el mensaje me parece equivocado. ¿Por qué? Porque yo defiendo la legalización, y yo defiendo la legalización probablemente a un punto más allá y más radical que el que mucha gente defiende, pero la legalización tiene que ser inteligente, sobre todo para que la legalización sea políticamente sostenible y no genere una contracorriente, luego un movimiento en contra bien fuerte que en las urnas venga
y tumbe todos estos avances, tiene que ser inteligente y no puede desconocer la legalización. Digamos, todos estos avances en despenalización, en tratamiento de salud pública, no pueden desconocer. Andrés, siendo pro legalización, ¿qué ve usted aquí que no sea inteligente? Yo lo que veo que no es inteligente es que esto genera una fricción, esto genera un choque con el uso de los espacios públicos digamos, por parte de la gente, los niños, etcétera. Y yo veo que lo que no es inteligente aquí, Néstor, es que esto desconoce el hecho de que, ok, muy bien, todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, sería absolutamente ingenuo ignorar que alrededor de ciertas prácticas de uso y consumo de droga y sobre todo de comercio de droga se generan problemas muy serios, problemas de violencia, problemas de delincuencia, problemas, por ejemplo, de ofrecerle a los niños y a las personas jóvenes la droga. Entonces yo, Néstor, estando completamente en favor del hecho de que el consumo de drogas no debe ser, ni el porte de drogas ni siquiera, no debe ser un asunto que se trate por la vía del sistema penal, creo que este tipo de cosas no son inteligentes y sobre todo hacen que la legalización sea o que los avances en esa medida sean políticamente insostenibles, porque algún día Néstor, esto genera un movimiento en contra de opinión pública. Sí, seguramente, y esto es lo que pasa con decisiones de carácter estrictamente político, y esto es lo que pasa cuando estamos por otro lado, Álvaro, en este sinsentido, y es que el mundo de las drogas está prohibido, pero en Colombia está permitido el consumo de una dosis mínima en ese mundo de las drogas, así que hay diferentes matices. Señor Álvaro. Este mundo de las drogas, como dice usted, pues es muy complejo porque todos los intentos no han funcionado. Entonces, cabe un poco distintas interpretaciones, pero si usted mira, esta norma está enfocada sobre todo en la marihuana, porque en los parques y exteriores se consume sobre todo la marihuana. ¿Por qué? Porque pues genera humo y olor, entonces la gente busca dónde se disperse. Las drogas duras se consumen más en espacios privados. Obviamente puede haber excepciones, pero realmente esto es enfocado en marihuana y pues la marihuana se está aceptando en el mundo. Que son las que permiten la dosis mínima, Álvaro. 20 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína. Sí, pero es sobre todo marihuana. Y yo creo que el tema es marihuana de fondo y cocaína, son las dos. Sí, pero digo es que el consumo fundamental en espacios públicos es de marihuana. La gente la cocaína la consume más de noche, más en espacios cerrados. Sin duda el fentanilo la gente no se va para la calle a caminar a consumir fentanilo. Pero lo que Colombia no es un país normal en esta discusión, sino que tiene una condición muy especial y debe pensar que internacionalmente, pues sí es más papista que el Papa, sí es más prohibicionista que otros países, pues le queda muy difícil pedirle al mundo un tratamiento distinto al que se viene haciendo. Eso, pues no podemos volvernos un laboratorio ni unos pares internacionales, pero tampoco tenemos que ser más papistas que el Papa. Y a Colombia sí le convendría, a sus intereses, estar un poco en la vanguardia de formas para buscar tratamientos distintos al actual, porque el tratamiento actual primero no funciona y tiene a Colombia de tonto del esquema, porque somos las mayores víctimas. Sí. En esto del enfoque político que decía alguno, sí, el prohibicionismo se enfoca sobre todo en el mensaje y eso genera aplausos. La despenalización se enfoca más en tratar de conseguir resultados y es menos bien recibido, pero en el fondo está el planteamiento que hacía el presidente Duque sobre el beneficio general, ¿qué debe primar? Y la pregunta ahí es, ¿qué es beneficio general? ¿Prohibir, multar, encarcelar? ¿Tratar de negar la realidad mientras que la realidad sigue andando? ¿O el beneficio general puede ser tratar el tema como un problema de salud pública para que sea menos inefectivo y se consigan mejores resultados? Sí. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Felipe, un abogado me remite al salvamento de voto del magistrado José Gregorio Hernández, que fue el que salvó el voto en la sentencia sobre despenalización de la dosis mínima. Y dijo este fin de semana por redes sociales que se mantiene en la misma posición de hace 30 años. Y entonces creo que el magistrado José Gregorio Hernández, bueno, ya está por fuera de la Corte Constitucional, lo anticipó en ese salvamento de voto. Estamos en estas por cuenta de este sinsentido. La Corte que deja un hueco grandísimo con la sentencia de dosis mínima. Entonces aquí hay que mirar también un poquito para atrás esa sentencia
creo recordar, Ricardo, el ponente fue el magistrado Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, claro, fue Carlos Gaviria Díaz. Claro, entonces, pero Néstor, esto pone, Felipe, se despenalizó la dosis mínima. Entonces podemos tener acceso a la dosis mínima porque es mi derecho, pero está penalizada la venta y la distribución. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que yo tenga el derecho de tener esa dosis mínima, pero para que me llegue a mí toda la cadena es un delito? Entonces se despenalizó solamente un eslabón de esa cadena. Claro. Y esta es la consecuencia de eso. Claro, pero esto es otra de las deudas históricas que tiene el Congreso de Colombia con el país, Néstor. Porque es que estamos hablando de una sentencia del doctor Carlos Gaviria de hace muchos años, por un lado, 25 pero estamos hablando de que a través de sentencias de la Corte Constitucional es que se han otorgado derechos a matrimonios del mismo sexo, a que adopten matrimonios del mismo sexo, al aborto hasta la semana 24, en fin, todo eso. Esos son deudas que tiene el Congreso con el país. Es que este es un tema que tiene que abocar en algún momento el Congreso, porque por un lado está tratando de legalizar el uso recreativo de la marihuana, pero entonces por el otro lado están los decretos. Pero no, es que esto todo, Felipe, es un desorden, y no hay unas políticas claras. Siguiente párrafo en lo que usted está diciendo es, somos un país de derechos. Y alguien alguna vez dice, bueno, ¿y cuáles son los deberes correspondientes? 7:40 minutos, Aurelio. Pero si hay una cosa clara, Néstor, hay una cosa clara, y es que hay un derecho al consumo de la dosis mínima. Eso está absolutamente claro desde hace mucho tiempo. El problema es dónde se puede consumir. Y entonces a mí me parece que la derogatoria es inoportuna, porque fíjese usted que el tema de los espacios públicos donde se pueda consumir, que es competencia de los alcaldes, como ya se ha dicho, no se logra, digamos, empatar. ¿Por qué el presidente Petro deroga esto antes de que los alcaldes nuevos, sobre todo, reglamenten los espacios públicos donde puede haber ese consumo? Ese me parece que es un error de timing, por decirlo de alguna manera, que es muy grave, porque hoy se podría consumir, hoy yo puedo salir a consumir marihuana o cocaína o mi dosis personal de cualquier cosa en cualquier parque de la ciudad de Cúcuta sin que me pase nada, porque quedó derogado el decreto, pero los alcaldes todavía no han dicho en qué sitios en cada ciudad. Pero se me antoja una cosa adicional. Señor. Esta semana es el debate definitivo en la plenaria del Senado sobre el uso de cannabis recreativo, que porque ya ha pasado 4 debates, va para el debate cuarto de cierre en plenaria del Senado, y a mí se me antoja que esto fue una especie de voto adelantado del gobierno, tratándose de un proyecto que la que lo empuja en el Senado es la doctora María José Pizarro. Luego aquí, en ese debate que está hablando de la comercialización, de la regulación de la comercialización del cannabis recreativo, el gobierno metió cierta baza, derogando el decreto de manera inoportuna. Yo creo que el gobierno, si quería realmente favorecer el derecho, como creo que lo debería haber hecho, era haber esperado o haber convocado a los nuevos alcaldes, Aurelio, para fijar esos espacios públicos y después derogar. Si la jugada era esa, yo creo que este decreto, por la opinión que estoy sintiendo, me da la impresión de que no necesariamente le hace daño, Néstor, a esa ley de María José Pizarro. Señor, la última, Daniel. Pero esa derogatoria deja sin piso a los alcaldes para que regulen en qué espacios públicos y en qué se puede consumir drogas y en qué espacios no se pueden consumir. Ahora, cuando llegue un alcalde nuevo a cualquiera de las ciudades grandes o intermedias del país, va a decir: la policía deberá actuar en contra del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas donde hay juegos infantiles en los parques. Y no hay base para hacer eso, no va a tener base legal el alcalde para pedir a la policía que haga control de consumo de sustancias psicoactivas en sitios, por ejemplo, de juegos infantiles en los parques. Entonces, eso me parece grave porque, y aquí ato lo que decía Aurelio con lo que decía Andrés, eso va a llevar a que la gente se vaya para el otro lado y pida otra vez una prohibición estricta. Acá lo que hay es una falla de regulación en donde los alcaldes tenían todo el espacio para regular, para hacer una regulación inteligente, como la llamaba Andrés, pero van a quedar sin piso para hacerla. Yo he sido liberal, Néstor, en este tema. Yo creo que el consumo de sustancias psicoactivas debe ser una decisión libre de cada individuo, pero hay zonas de las ciudades y de los pueblos, etcétera, donde priman los derechos de los menores de edad para su recreación. Daniel, déjeme hacerle una pregunta. Usted ha escrito libros sobre este tema de drogas. El tema del consumo de la dosis mínima libre en calles, en espacios públicos, en parques, ¿aumenta o disminuye el consumo? Yo creo que permite, yo creo que la pregunta es otra, Néstor. ¿Qué derechos priman?
Los derechos de los niños a estar en zonas de juegos libres de humo, libres de sustancias psicoactivas, libres de esa influencia de las sustancias psicoactivas, yo creo que ni lo aumentan o lo disminuyen, no lo hace nada. El que va a consumir drogas y le dicen, miren, esta esquina o al lado de este juego infantil no lo puede hacer, se va para otro lado. Y ahí es donde entra el argumento de que cerca a parques, cerca donde hay niños jugando, cerca donde hay gente haciendo deporte, las personas que quieren consumir sustancias psicoactivas y están en su derecho de hacerlo, no lo deben hacer porque perjudican otros derechos de otras personas y priman los derechos de los menores de edad. Ese es mi punto.